Efesios capítulo 3 y el tema de los versículos 10 a 12, la manifestación de la infinita sabiduría de Dios. La manifestación de la infinita sabiduría de Dios. Vamos a estar viendo esta mañana uno de los propósitos más importantes y básicos en cuanto a por qué Dios salva y reúne a su pueblo. Y este es el propósito que vamos a estar viendo esta mañana, es que Dios está manifestando su infinita sabiduría a toda la creación por medio de su iglesia. ¿Qué es el problema? Hago una pregunta. ¿Qué es el problema principal de cada persona? Es que vive para sí mismo, para satisfacer sus propios deseos egoístas. Y el vivir así es vivir en rebelión contra Dios. Y también es vivir en enemistad contra su prójimo. Y para poner el asunto en palabras más sencillas, ¿qué es lo que causa las peleas en nuestras relaciones con otros seres humanos? Sea dentro del matrimonio, familia, o sea, el trabajo. ¿Qué es lo que causa esas peleas, esos desacuerdos? Es que cada uno está buscando primero sus propios intereses. Naturalmente, no buscamos lo que agrada a Dios, ni el bien de nuestro prójimo. Buscamos primeramente satisfacer nuestros propios deseos y vemos los asuntos de un punto de vista muy egoísta y cerrado. Conforme a esta realidad de nosotros en nuestro pecado, un aspecto muy importante en la salvación del pueblo de Dios es como los cristianos, nosotros vamos amándonos más y más. Y como vamos buscando el bienestar el uno del otro. En Juan 13:35 dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y esta verdad es manifestada en la iglesia local con personas de diferentes etnias y naciones. Esta verdad, el amor uno por otro, tiene que ser manifestada en la iglesia con personas de diferentes temperamentos, caracteres, personalidades, personas que tienen diferentes dones, diferentes gustos y todo eso. Y en sí, en el contexto en el cual se encuentran estos versículos que estamos viendo esta mañana, la iglesia de la cual está hablando Pablo es una iglesia compuesta de judíos y gentiles. Grupos de personas que antes de ese tiempo estaban en enemistad uno con otro. Pero solo por medio de Cristo y el Evangelio ya estaban viviendo en la paz. Y eso es el misterio que se ha estado explicando en esos versículos, el cual hemos estado viendo. Y esa revelación de ese misterio redundará eternamente para la honra y la gloria de Dios. Así que eso es lo que vamos a estar viendo, vamos a continuar viendo esta mañana. Vamos a dar lectura al capítulo 3 de Efesios capítulo 3, de versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando
participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios, que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe todo nombre, toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta mañana vamos a estar viendo los versículos 10 hasta 12, que dicen: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Y la verdad principal que estamos viendo es: Yahweh Dios está manifestando su infinita sabiduría a toda la creación por medio de su iglesia unida, que es comprendida de personas de toda etnia. Todos tenemos acceso libre a Dios, a este Dios todo sabio, por medio de Cristo. Así que vamos a estar viendo 3 puntos esta mañana. El primero es la infinita sabiduría de Dios en una forma más general. Luego, la manifestación de esa sabiduría por medio de la Iglesia. Y el último es el acceso a Dios que tenemos por medio de Cristo. Así que la sabiduría incomprensible de Dios está manifestada por medio de cómo Él está reuniendo y obrando para reunir a su pueblo. En la eternidad pasada, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo elaboraron este plan para llevar a cabo la salvación de un pueblo para su honra y su gloria. Y en este punto vamos a enfatizar la primera parte de versículo 10 y versículo 11. Versículo 10, la primera parte dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, conforme al propósito eterno, y versículo 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Pregunto: ¿quién creemos que es el más sabio y entendido? ¿Quién es el más sabio y entendido? Y podemos saber la respuesta de esa pregunta respondiendo a otra pregunta. En nuestro diario vivir, ¿cómo
y cuando emitimos juicios respecto a, por ejemplo, tonterías, estupideces de otras personas. Me explico. Cuando digo que algo o alguien es muy tonto, ¿qué es mi punto de referencia? ¿Es mi propia experiencia? ¿Es mi propio bienestar? ¿Es como ese hecho o palabra dicho afecta a esa palabra, por ejemplo, afecta a mi persona? ¿Cómo emitimos esos juicios de uno que es necio, tonto, estúpido, por decir? Si el punto de referencia en lo que me pasa diariamente es mi propia persona, ¿cómo me afecta a mí? La respuesta a la primera pregunta de quién creo es el más sabio y entendido es que yo pienso que yo soy el más sabio y entendido. Si yo estoy emitiendo juicios basado en cómo me afecta a mí, cómo yo lo veo, primeramente, yo estoy pensando que la sabiduría realmente descansa en mi persona. Aunque con palabras para afuera decimos que Dios es el más sabio, si no estamos realmente tomando en cuenta lo que Él dice respecto a lo que está pasando, en nuestros hechos, en nuestro diario vivir, estamos negando que eso es realidad, que realmente creemos eso. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de una persona que pasó por pruebas muy extremas. Y esa persona es alguien que al principio de la historia Dios lo eligió como una persona justa y santa. Pero aún así, siendo una persona así, no le eximió de pruebas terrenales, ni de caer en la trampa de juzgar los sucesos por medio de lentes egoístas. En su historia, comenzamos leyendo de todas las riquezas que tenía, su gran influencia sobre otros. Pero luego esa persona fue sometida a pruebas increíbles. Él pierde todos sus bienes, pierde su familia. Y para colmo, sus amigos y también su propia esposa lo juzgaban y lo condenaban. Y como dije, esa persona fue sometido a esas pruebas muy extremas. Obviamente deben saber a quién me hago referencia. Es a Job. Y uno puede leer el libro de Job para saber de esas pruebas y para ver cómo él respondió a esas pruebas. Debemos entender que Job era una persona como nosotros, una persona real que pasaba por esas dificultades reales. Voy a leer algunos versículos al final del libro respecto a el tema que estamos hablando, de quién es el sabio. A veces Job, durante el libro, pueden estar pasando a Job 38, Job capítulo 38. A veces en los capítulos de Job, Job tenía respuestas correctas y muy entendiendo quién es Dios y que debería mantener su confianza en Dios. Pero por otro lado, también a veces tenía quejas y respuestas incorrectas acerca de Dios, cuestionando la justicia de Dios y por hacerle pasar por esas circunstancias. Job 38. Entonces, después de todo eso, Yahweh Dios se enfrenta a Job. Y dice Job 38, los primeros versículos, entonces Yahweh respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento?
ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Pasamos a Job capítulo 40, Job capítulo 40, versículo 6 en adelante. Job capítulo 46 en adelante. Entonces Yahweh respondió a Job desde la tormenta y dijo, ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad. Vístete de gloria y esplendor. Derrama los torrentes de tu ira. Mira, todo soberbio y abátelo. Y al final, leyendo de Job, capítulo 42, después de que Dios le hizo ver a Job el error de sus pensamientos, Job capítulo 42, 1 a 7. Entonces Job respondió a Yahweh y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti, solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y así que este hombre sabio, realmente, aún él, al enfrentarse, al pasar por dificultades, y después enfrentarse con Dios, cuestionando la sabiduría, la inteligencia de Dios, Dios le dice, ¿y quién eres tú? Y nosotros hacemos muchas veces lo mismo. Job reconoció al final que en sí mismo no era muy sabio ni entendido. Job reconocía que aún en las circunstancias extremas que él pasaba, su vida estaba en las manos de Dios. Y que Dios tenía un propósito mucho más allá que su propio punto de vista por todo ese sufrimiento que él pasaba. Así que en este primer punto del sermón quiero destacar realmente el abismo infinito entre nuestra propia sabiduría y la sabiduría de Dios. Cuando emitimos juicios, ¿no?, de tontería, de estupideces de otros, muchas veces, y creo que la mayoría de las veces, emitimos esos juicios a base de nuestro propio conocimiento y a base de nuestro propio egoísmo. Voy a dar algunos ejemplos de lo que nos debe llamar la atención en cuanto a nuestra propia, por decir, sabiduría. Es muy notorio que muchas veces, aun cristianos, nosotros pensamos que el pecado nos va a hacer feliz. Pensamos si logramos, por ejemplo, imponer nuestra opinión de las finanzas o de actividades familiares en nuestro matrimonio, por ejemplo. Si yo puedo imponer mi opinión, yo voy a estar más feliz. Pensamos, en otros ejemplos más extremos, que las drogas, el alcohol, la pornografía, una relación de aventura o otras cosas nos puede hacer feliz. Pensamos que chismear, calumniar de otra persona,
faltarle el perdón a otra persona va a llevar a la felicidad, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Pensamos que el dinero, el placer terrenal y el poder y muchas otras cosas centradas en nosotros mismos nos van a hacer feliz. ¿Qué es la realidad de todo esto? Ya he mencionado muchas cosas. Hay ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo de personas que se enfocan en el poder, el dinero, los placeres, el sexo, las mentiras, la amargura y muchas otras cosas. ¿Y qué es el ejemplo que vemos de sus vidas? ¿Son vidas de felicidad? No. De miseria. Pero aún así, nosotros muchas veces caemos en esos pecados. Mintiendo, chismeando, calumniando, viendo pornografía y muchas otras cosas. Y después decimos que somos, por decir, los sabios. ¿Quién es el tonto y quién es el sabio? Deberemos realmente someternos a lo que Dios dice y emitir juicios conforme a lo que Él dice. Porque así podemos vivir en la verdadera felicidad, conforme a lo que Dios dice. Otra vez puedo usar el ejemplo. Cuando estamos en el cielo, en la eternidad, va a haber mentiras, va a haber chismes, va a haber pornografía. No va a haber nada de eso. Y vamos a vivir amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Vamos a vivir en la perfecta felicidad. ¿Cómo es que nos hemos engañado tanto? Pensando que todas esas cosas mundanas, que todo lo que la sociedad busca, nos va a hacer feliz. Y hay cosas muy notorias, ¿no? Del poder, de fama, de dinero, que aún dentro de las iglesias, ¿qué es lo que muchas familias están buscando, o padres están buscando para sus hijos? Que van a la universidad, que tengan una carrera, una profesión, que son exitosos y ganan mucho dinero. Eso es tontería delante de Dios. Ser exitosos delante de Dios es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y sí podemos hacer eso yendo a la universidad, teniendo una carrera y aún ganando mucho dinero. Pero el enfoque no está en esas cosas. El enfoque está bien equivocado de nuestra sociedad. Así que para nosotros, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando, lo más sabio, dice la palabra, es que una persona, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Así que cuando emitimos juicios, si no emitimos esos juicios basados en la sabiduría de Dios, estamos emitiendo juicios equivocados, juicios tontos. Eso es lo que estamos haciendo. La mayoría de las veces que emitimos juicios, eso es lo que estamos haciendo. No estamos basando nuestra opinión en lo que Dios dice. Y por ejemplo, cuando hablamos, podemos dar un ejemplo positivo. Si hablamos del aborto, emitir un juicio
de esa maldad es correcto. Porque eso es en contra. Dios es el que ha dicho que la vida es sagrada. Él es quien ha dado vida. Así que emitir un juicio así es correcto. Así que podemos estar diciendo que la sabiduría de Dios, o eso es la base de cómo debemos emitir juicios. En Isaías capítulo 40, otra vez, Isaías capítulo 40, versículos 12 a 14, hablando de Dios como creador, hablando de Él como el que tiene toda sabiduría. Isaías 40, 12 a 14 dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Con su palmo tomó la medida de los cielos. Con 1/3 de medida calculó el polvo de la tierra. Pesó los montes con la báscula y las colinas con la balanza. ¿Quién guió el espíritu de Yahweh o como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo y quién le dio entendimiento? Quien le instruyó en la senda de la justicia, le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Y la respuesta es, nadie. Él es la fuente de inteligencia, Él es la fuente de conocimiento. No existe ninguna criatura, ni un ser humano, ni ángel, que le pueda instruir a Dios en cuanto a la sabiduría. Y en la eternidad, la infinita sabiduría de Dios se va a estar manifestando completamente. Él es el creador y todo existe para Él. Volviendo a Efesios 3:10, dice, comenzando en la primera parte, a fin de que la infinita sabiduría de Dios. Y esa palabra infinita, que está traducida infinita en la Biblia de las Américas, en la Reina Valera se traduce la multiforme sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios. Y Hendrickson dice lo siguiente de esa palabra. Ese adjetivo que modifica sabiduría significa literalmente multicolor o muy jaspeado. Lo cual, así que la traducción, por ejemplo, multiforme o multilateral, son buenas traducciones. Entonces, eso está apuntando a una infinita diversidad y una belleza de la sabiduría de Dios, como un arco iris. En la eternidad vamos a seguir entendiendo diferentes aspectos de su sabiduría infinita. En nuestra experiencia, por ejemplo, podemos agarrar, no sé si alguien ha hecho, pero uno se puede agarrar un diamante y verlo en diferentes luces, diferentes ángulos, para ver cómo refleja la luz. Y eso es un pequeño ejemplo de lo que vamos a estar haciendo en la eternidad, entendiendo poco a poco la infinita, la multiforme, multicolor sabiduría de Dios, de diferentes ángulos, de diferentes aspectos de eso. Y otra vez, esa sabiduría de Dios se contrasta con nuestra perspectiva egoísta. Una perspectiva centrada en nosotros mismos. Y esa sabiduría de Dios también se contrasta con las tinieblas y la maldad de Satanás. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Destruir todo. Satanás desea destruir todo lo que Dios hace. Así que la sabiduría de Dios es totalmente separado de lo que nosotros entendemos por sabiduría. Y después, viendo en versículo 11, ¿qué es el enfoque particular de esa sabiduría de Dios? Vamos a estar viendo la parte de la iglesia en el próximo punto. Pero en versículo 11 dice,
conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. Él es quien cumplió los requisitos terrenales para llevar a cabo el plan de Dios en el Evangelio. Y es solo por medio de ese Evangelio que Dios está reuniendo a su pueblo. Está haciendo su iglesia. Y es por medio de la iglesia, por medio de este Evangelio, que Dios está dando a conocer su sabiduría. Primera de Corintios 1, 20 en adelante, hablando del Evangelio, 1 Corintios 1, 20, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Así que cuando Pablo iba predicando el Evangelio, la gente de ese día estaba pensando, qué estupidez, ¿qué está predicando este Pablo? Pablo no sabe lo que está haciendo. Un Dios no haría, o un Dios que sabe, no haría un Evangelio, buenas noticias, como de Jesucristo, de su vida y su muerte. ¿Cómo es que Dios mismo había tomado la naturaleza humana, vivió aquí en la tierra y fue crucificado por los romanos como un malhechor? Y además habían dicho que se resucitó. Y sabemos que eso es imposible. Eso es el mensaje que estaba llevando Pablo. Y era necedad para los griegos y para los judíos, debilidad. Ellos estaban buscando un Mesías, por decir, poderoso, que iba a rescatarlos de sus enemigos. Pero Dios, en la eternidad y aún ahora con los seres angelicales, está dando a conocer su infinita sabiduría por medio de la predicación del Evangelio. Romanos capítulo 11, 23 a 32. Romanos capítulo 11, 32. En adelante, hablando de la sabiduría de Dios, y muchas veces no leemos el 32 con 33 y en adelante, pero es el mismo contexto. Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Amén. Así que aquí en este pasaje, hablando de cómo Dios había encerrado, es decir, que no solo los gentiles, sino también los judíos cayeron en el pecado, para que Dios manifestara su misericordia, tanto a judíos como gentiles. Un mensaje que leyendo recordando ese pasaje en 1 Corintios, que los gentiles pensaban era necedad, y los judíos pensaban que era una debilidad. Pero Dios usó eso para reunir a su pueblo. Hay mucho más que se podría decir respecto a la infinita sabiduría de Dios en el enfoque del Evangelio,
pero solo en ese primer punto del mensaje esta mañana quería enfatizar dos cosas. Enfatizar el contraste entre la sabiduría de Dios y nuestra propia, por decir, sabiduría. No somos sabios. Somos muy necios en nosotros mismos. Así que nosotros necesitamos ir volviendo una y otra vez a la palabra de Dios para entender qué es la verdadera sabiduría. Y la segunda parte de ese primer punto era enfatizar que Dios está manifestando su infinita sabiduría por medio del Evangelio de Jesucristo. Y ese Evangelio, como hemos visto, era necedad para los griegos, debilidad para los judíos, pero para los que creen es poder de Dios. Con eso pasamos al segundo punto, que es aún más enfocado en cómo Dios va manifestando su infinita sabiduría. La iglesia unida es una manifestación gloriosa de su infinita sabiduría. Versículo 10, otra vez, Efesios 3, versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia juega un rol céntrico en manifestar la gloria de Dios. Y otra vez debemos estar entendiendo que no hay creyente, o no puede haber un creyente solitario. Dios está manifestando su gloria no por medio de individuos, sino por medio de su iglesia, las diferentes partes de su cuerpo trabajando juntos. Otra vez, muchas veces pensamos que Dios tiene el enfoque individualista que nosotros tenemos. Pero el enfoque de Dios es su iglesia, es su pueblo. Así que nosotros necesitamos ir entendiendo, captando y abrazando no solo cómo está obrando Dios en cada uno de nosotros, más bien cómo está obrando Dios en nosotros colectivamente. El comentario bíblico dice, el papel céntrico y exclusivo de la iglesia se descubre en esta declaración. Para esto había sido constituida la iglesia, no solo para ser receptora del Evangelio y todos sus beneficios, sino para ser transmisora de los mismos. Este hecho nos da suficiente razón de pensar en la preeminencia de la iglesia, con Cristo como cabeza, en el orden presente hasta que Él venga. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y Dios está manifestando su gloria por medio de la iglesia. En los capítulos que hemos estado viendo en Efesios, que ha sido un aspecto fundamental que hemos estado viendo de la iglesia, y es el aspecto de cómo Dios está reuniendo a personas de diferentes etnias y naciones para unirlos en un solo pueblo. En la eternidad no vamos a tener iglesias de diferentes etnias. No vamos a tener una iglesia quechua, una iglesia de los canadienses, una iglesia de los aymaras. Vamos a tener una iglesia totalmente unida. Hendrickson dice, la sabiduría de Dios reconcilia aparentes irreconciliables. Es así también cómo se usa cuando dice la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que Dios podía hacer eso? De reconciliar lo que antes era irreconciliable. Y también el comentario bíblico otra vez, por medio de la iglesia compuesta de seres redimidos de entre la
la multitud, variedad de gentes y culturas, la bella historia de la redención se está exhibiendo y proclamando aún ante los ángeles. Vivimos en un mundo de relaciones difíciles y relaciones aún irreconciliables. Y esas diferencias se manifiestan en relaciones entre una etnia y otra. Se manifiestan en relaciones entre una nación y otra. Aún en nuestros matrimonios. A veces, ¿no? Hay una pareja que después de un tiempo viviendo juntos deciden separarse y dicen, tenemos diferencias irreconciliables. No podemos reconciliar y se separan, se divorcian. ¿Han escuchado eso? La verdad es que esas diferencias irreconciliables se basan en el pecado y el egoísmo, o de una o de las dos personas. Por igual, existen muchas divisiones en las iglesias que se basan en diferencias pecaminosas. Hay diferencias por hacer prevalecer posiciones, opiniones, o para que van manifestando el fruto de la carne en vez del fruto del Espíritu. Así que, ¿cómo es que Dios va manifestando su infinita sabiduría en la iglesia? Es por medio de superar las diferencias y el pecado en su poder y conforme a su palabra. En este momento, Dios está haciendo esta obra en iglesias verdaderas en esta tierra. Iglesias que realmente tienen a Yahweh Dios por su Dios. Van combatiendo contra el pecado dentro de la misma iglesia. Van combatiendo contra los conflictos por opiniones personales para basarse en la palabra de Dios y su sabiduría. Y en eso podemos conversar de diferentes temas. Temas, por decir, más doctrinales y temas más de forma. Nosotros, por ejemplo, estamos pensando en dos decisiones que no son muy pesados de trasladarnos, ¿ok? ¿Cómo vamos a conversar ese asunto? También vamos a tener una reunión de escuela dominical después. ¿Cómo vamos a conversar eso? ¿Vamos a manifestar la infinita sabiduría de Dios en cómo nosotros hacemos eso? ¿O vamos a manifestar el fruto de la carne? Egoísmo. Esos no son cosas muy, importantes en un sentido, fundamentales, pero aún en esas decisiones y cómo nosotros vamos conversando, es una manifestación de cómo Dios está obrando en nosotros. En la eternidad vamos a vivir en la perfecta armonía con todos los creyentes. Y eso va a ser una perfecta manifestación de la infinita sabiduría de Dios, de reunir a personas de todo pueblo y nación. Así que eso es lo que está hablando en este pasaje. Volviendo a Efesios 3:10 para ver la última parte, dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere la frase a los principados y potestades en los lugares celestiales? ¿O se hace referencia a los ángeles buenos o a los demonios? O tal vez a los dos grupos inclusivamente. Creo que en este contexto se hace referencia a los ángeles buenos. Dios está dando a conocer su infinita sabiduría a esos ángeles buenos. Y Hendrickson da varios argumentos al respecto, pero dice, no existe referencia aquí
de un conflicto, alguno entre los creyentes y los huestes espirituales de maldad, por ejemplo, que hay en Efesios 6, versículo 12. Ese contexto es muy diferente. Así que la iglesia va a estar manifestando, y es manifestando, la infinita sabiduría de Dios. Primera de Pedro realmente explica lo que estamos viendo de esos principados y potestades y lo que están queriendo ver. Primera de Pedro 1, 10 a 12. 1, 10 a 12. Acerca, dice, de esta salvación, los profetas que profetizaron, entonces va a comenzar hablando de personas en el Antiguo Testamento y también va a hablar de lo que los ángeles están viendo. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron y indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado, que no se servían a sí mismos, sino vosotros en estas cosas, que ahora os ha sido anunciadas, mediante los que os predicaron el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. La verdad es que los ángeles están mirando con asombro la obra de Dios en reconciliar consigo mismo y también como Él está reconciliando una persona con otra. Personas de todo lugar, experiencia y clase. En cuanto a la reconciliación, podemos decir, los ángeles mismos, ni los ángeles buenos, ni los demonios, nunca van a experimentar reconciliación. Los ángeles buenos nunca han pecado. Siempre están en buena relación con Dios. Los demonios, por otro lado, han caído, han pecado. Y Dios no les ha mandado Salvador. Así que para los ángeles, el concepto de reconciliación, porque reconciliación es cuando hay una relación rota, ¿no ve? Y se vuelve a formar amistad. Eso es lo que estamos hablando cuando hablamos de reconciliación. Así que los ángeles, en este contexto de Efesios, están contemplando, pero no están captando a su totalidad, porque es una experiencia totalmente extraña a la suya, de experimentar la reconciliación. Entonces ellos están viendo personas en rebelión contra Dios, que Dios, por medio del Evangelio, está reconciliando consigo mismo. Y no solo reconciliando consigo mismo, más bien está uniendo en un solo pueblo. Un pueblo unido que va marchando en la misma dirección para la honra y la gloria de Dios. Así que esas cosas nosotros experimentamos. Y eso es una manera que Dios ya en este momento está manifestando y va a seguir manifestando su infinita sabiduría de cómo Él, por medio del Evangelio, manifiesta su sabiduría. Como Él, por medio de la iglesia, como Él está reuniendo a personas de toda nación, toda etnia, todo lugar, para su honra y gloria en un solo pueblo. Dice en Efesios 4, los primeros versículos, Efesios 4, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu,
Así que como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y hoy en día Dios está obrando en nosotros como su iglesia, y por medio de su palabra, por medio del poder del Espíritu, para que seamos una iglesia unida. Y eso es lo que manifiesta la infinita sabiduría de Dios. Pasando al tercer punto de esta mañana, tenemos acceso a Dios con confianza. Podemos entrar nosotros a la presencia santa de Dios con un acceso libre. Por medio de Cristo, nosotros sí tenemos ese acceso. Repasamos brevemente algunas historias, hechos en el Antiguo Testamento del acceso a Dios. Adán y Eva, por ejemplo. En primer lugar, cuando Dios los creó, tenía acceso libre a Dios. Pero cuando ellos le dieron la espalda a Dios, pecaron contra Él, ¿qué es lo que pasó? Ya no podían entrar libremente su presencia. Más bien, ¿qué es lo que hicieron? Se escondieron de Dios. Luego, en el Antiguo Testamento, de una forma general, en el tabernáculo, la presencia de Dios se concentraba ahí, en el lugar santísimo, en el tabernáculo. Solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con sangre, conforme a lo que Dios había mandado. ¿Otra vez había acceso libre a la presencia de Dios? No. Isaías se encontró con Dios y dijo que era hombre muerto. ¿Por qué? Entendía la infinita santidad de Dios. Si Dios dejó que él entrara a su presencia, pero él entendía que no realmente merecía estar ahí. Y aún los serafines en esa historia, en Isaías 6, que estaban alrededor de Dios, ¿qué es lo que estaban haciendo? Tapando sus ojos. ¿Por qué? Entendían otra vez que no merecían estar en la presencia de Dios. Así que nosotros, lo que Pablo está diciendo aquí es algo sorprendente. Y otra vez es sorprendente, no solo por el hecho de que alguien podía entrar a la presencia de Dios, como el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios una vez al año. Pero ya hay un acceso libre. Y no solo para una persona, ni para una nación, los judíos, sino para creyentes tanto de judíos como gentiles. Efesios 2:12 también habla de lo mismo. Dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Eso es 3:12, en quien tenemos libertad, en Efesios 3. ¿Qué significa libertad y acceso? La Reina Valera lo traduce como seguridad y acceso con confianza. Seguridad y acceso con confianza. Y es un poco más explícito, creo que es muy buena traducción. Y literalmente, Hendrickson dice, quiere decir, en quien tenemos la osadía y acceso en confianza. Podemos entrar confiadamente. No debemos perder de vista que esa entrada a la presencia de Dios no es por nuestros propios méritos. ¿Qué es lo que este versículo, Efesios 3:12, otra vez dice? En quien tenemos libertad. ¿Quién es el quién aquí? Es Jesucristo.
Solo por estar en Cristo tenemos entrada a Él. Y al final del versículo también, ¿qué dice? Por medio de la fe en Él. Otra vez, Él es Cristo. La restricción de entre la presencia de Dios, hay una sola restricción. Solo los que están en Cristo, que confían en Él, pueden entrar la presencia de Dios. Los otros obstáculos, cualquier otro obstáculo, ya no hay en cuanto a entrar su presencia. Recordemos el versículo en capítulo 2, versículo 18. Dice, porque por medio de Él, por medio de Cristo, otra vez, los unos y los otros, los judíos y los gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que otra forma en que Dios está manifestando su infinita sabiduría es que ya no la entrada, el acceso a su presencia ya no es tan restringida. Nosotros ya podemos entrar confiadamente, no nosotros mismos, sino en Jesucristo. Termino este punto leyendo Hebreos 4, 14 a 16. 4, 14 a 16. Hebreos 4, 14, 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así que nosotros, por medio de Cristo, tenemos libre acceso a Dios. Y eso es otra forma que Dios está manifestando su infinita sabiduría. Y otra forma como Dios o los ángeles mismos están contemplando, intentando entender cómo es que este Dios santo deja entrar a su presencia a pecadores como nosotros, y después pensando en el Evangelio, están comenzando a captar la grandeza de lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Para ir concluyendo, si hay alguien aquí que no es creyente, tú no formas parte de la iglesia de Dios. Tú no puedes realmente maravillarte de la infinita sabiduría de Dios. Tú no tienes libre acceso a Dios. Tú sigues bajo el juicio justo de Dios. Y Dios te manda a arrepentirte y creer en su evangelio, creer en Jesucristo. Hoy día puedes volver de ti mismo a Dios, confiando en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Solo por sus méritos y estando en Él, puedes formar parte de su iglesia y tener acceso a este Dios santo. Pero para los otros que somos creyentes, quiero animarles con la verdad principal de esta mañana. Yahweh Dios está manifestando su infinita sabiduría a toda la creación por medio de su iglesia unida, que es comprendida de personas de toda etnia. Todos tenemos acceso libre de este Dios por medio de Cristo. Dios manifiesta su sabiduría en muchas maneras. Dios manifiesta su sabiduría por medio de su creación. Dios manifiesta su sabiduría por medio del desarrollo del plan salvador, del Evangelio. Dios manifiesta su sabiduría por medio de cómo Él va uniendo a una iglesia para su gloria y honra. Y Dios va manifestando su sabiduría por medio de cómo nosotros podemos entrar su presencia santa por medio de la persona y la obra de Jesucristo.
que nosotros sigamos meditando y maravillándonos de la infinita sabiduría de Dios que se va manifestando en todo lo que Él hace. Termino leyendo Efesios 3:8 a 21. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados, cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, y te pido, Señor, que realmente podemos estar enfocados en lo que tú dices que es sabio. Tú eres la fuente de sabiduría. Y, Señor, ayúdanos a entender como tus criaturas que el temor de ti es lo más sabio, es el principio de la sabiduría para nosotros. Y muchas veces pensamos, hacemos juicios conforme a nuestros propios criterios, Señor. Criterios muy egoístas muchas veces. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a realmente entender que tú eres la fuente de sabiduría. Ayúdanos también a entender que tú estás manifestando tu infinita sabiduría por medio de tu evangelio, de cómo tú vas salvando a personas, de cómo tú nos has salvado a nosotros. Y tú estás salvando a personas de toda nación, para tu honra y tu gloria. Tú estás manifestando tu sabiduría por medio de la iglesia, Señor. Una iglesia que va en un rumbo de santidad, de unidad, Señor. Y sabemos que vamos a vivir esa unidad perfectamente en el cielo. Pero te pido por nosotros, esta iglesia local, que podamos vivir esto aquí en la tierra. Que tú nos ayudes a no hacer cosas por razones egoístas, más bien a basarnos en lo que tú dices, Señor. Y en las decisiones que necesitamos tomar, tanto las decisiones con más peso como las que no tienen tanto por decir importancia, ayúdanos, Señor, a realmente ir buscando tu sabiduría y de ir conversando estos asuntos con el fruto del Espíritu evidente. Gracias, Señor, que tú estás obrando, tú has manifestado y sigues manifestando tu infinita sabiduría por cómo tú has abierto el acceso a tu presencia. Y ayúdanos, Señor, a no tomar eso por sentado. Es algo que
realmente de infinito valor, de poder entrar tu presencia. Y podemos hacerlo con confianza, no en nuestros propios méritos, sino en los méritos, por los méritos de Jesucristo. Gracias por eso, Señor. Te pido que eso sea una realidad en nuestras vidas. Que vivamos hoy día, no en el conflicto, no en las peleas, más bien en el amor tuyo para con nuestros familiares, con otras personas, Señor. Así manifestando que tú estás obrando en nosotros. Gracias, Señor, que tú sigas obrando en nosotros y en esta iglesia. En tu nombre. Amén.